Y saludos especiales a todos los hermanos, a todos los amigos, enemigos y en redes sociales, a todos los seguidores y por supuesto a todos los perseguidores. Un saludo con la paz de Cristo que reposa en vuestros corazones. El saludo, recíbanlo de parte de este servidor, su hermano, su amigo Ramón Granado. Para mí es un privilegio poder estar con todos ustedes, saludarles a través de estas redes sociales. Bien, quiero ya leer el mensaje de la palabra. Hoy quiero leer con todos ustedes, compartir la palabra en el libro de Primera de Samuel. Es allí donde quiero leer inicialmente el libro de Primera de Samuel, el capítulo 20. Es allí donde vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en esta hermosa oportunidad. El libro de Primera de Samuel, el capítulo número 20. Primera de Samuel, capítulo 20, dice la escritura de la siguiente manera. Capítulo 20, versículo 16. Dice la Biblia: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Quiero repetir el versículo número 17. Dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Maravillosa palabra. Hemos leído, para los que se conectan ahora, hemos leído Primera de Samuel, capítulo 20. Leímos el verso número 16 y el versículo número 17. Saludos especiales para nuestra hermana Betsy Reyes, que nos dice feliz noche. Mi hermano Ramón Granado en sintonía de Santa Catarina. Saludos para mi hermana Betsy. Saludos para mi hermana Gabriela, hermana Angélica, hermana Cristal. Saludos a todos los que se conectan. Y amados hermanos, queridos amigos, esta hermosa palabra que acabamos de leer en Primera de Samuel, capítulo número 20, habla del pacto entre Jonatán y David. Y es un vivo ejemplo que hallamos en la Escritura de esa fiel amistad que sí se puede tener. Y se puede tener cuando hay temor a nuestro Dios Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nada de lo que se pueda decir y nada de lo que se pueda hacer en esta tierra, si no se tiene el temor a Dios, de nada vale. Dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida o guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir que en vano es cualquier cosa que se pueda decir o que se pueda hacer si no está fundamentada en el temor a Dios. Entonces, se puede tener una buena amistad con alguna persona siempre que esas personas tengan el temor a Dios.
Porque el que teme a Dios no daña a su prójimo. El que teme a Dios ama a Dios y ama a su prójimo. No le hace mal a su prójimo, no lastima a su amigo, porque ama a Dios, porque teme a Dios. La mujer no traiciona a su marido, porque esa mujer es temerosa a Dios. De la misma manera el hombre. Hay un temor a Dios. Y como hay ese temor a Dios, entonces las cosas marchan bien. Y es precisamente lo que vemos reflejado en este capítulo 20 de Primera de Samuel. Dos hombres, ambos temerosos a Jehová de los ejércitos. Saludos especiales para Migdali Guerra, nuestra hermana Luisana Rivas de Tineo, nuestro hermano Joel Tineo también en sintonía. Gracias a todos por estar allí, a todos los que se siguen conectando, a todos los que están compartiendo el video, para que este mensaje continúe llegando a muchos corazones. Entonces, mis amados, Jonatán y David. ¿Quién era David? Iniciemos por allí. ¿Quién era David? Hijo de Isaí. Este David, el menor de todos sus hermanos, pastor de ovejas, fue llamado por Dios. Dios le delega a Samuel esa responsabilidad, esa misión bastante seria, en que tenía que ungir al nuevo rey de Israel. Usted conoce la historia. Llega Samuel a casa de Isaí y entonces al primero que mira Samuel es a Eliab, hermano mayor de David, y lo mira todo grande, fuerte, musculoso. Y entonces Samuel pensó que ese era el que Dios había elegido como rey. Inmediatamente Dios le habla, gracias a Dios. Eso es lo bueno, que Dios siempre nos habla a tiempo y no a distiempo. Me gustó, lo voy a repetir. Eso es lo bueno de Dios, que siempre nos habla a tiempo y no a distiempo. Entonces Dios a tiempo le habla a Samuel y le dice que no era ese el ungido, que no se dejara llevar por las apariencias, porque Jehová el Señor no mira lo que el hombre mira. Jehová el Señor mira el corazón. Resulta que ninguno de los que estaban allí era el ungido. Samuel, preocupado ya, le pregunta a Isaí: ¿pero acaso tú tienes otro hijo? Entonces Isaí le declara diciendo que efectivamente tiene otro hijo, el menor, el pastor de ovejas. Entonces Samuel le dice que lo mande a llamar. Cuando llega David, entonces es ungido como rey. Todo bien, maravillosamente bien. Por otro lado, Saúl es el rey de Israel. Estaba ejerciendo su reinado. Resulta que por la desobediencia de Saúl, comienza entonces Saúl a ser perturbado por un espíritu malo. Ya Dios se había apartado de él. Sin embargo, él seguía siendo rey. Solo que ya no con el respaldo de Dios, ya no con el espíritu de Dios, sino que era atormentado por un espíritu malo. Y ese espíritu, dice la Biblia, que venía de parte de Jehová. Vea, dice que el espíritu malo venía de parte de Jehová por la desobediencia de Saúl. ¿Qué quiere decir? Que mientras nos mantenemos en obediencia, allí va a estar el cuidado, el respaldo de Dios. Pero una vez que iniciemos una vida de desobediencia a Dios, iniciamos a vivir la vida como a mí me parece o como a mí me da la gana, y se me olvida de lo que dice la Biblia, entonces allí
viene esa perturbación, esa operación maligna. Y es aquí entonces donde entra Jonathan o Jonatán, que es de lo que los dos que inicialmente mencionamos, David y Jonatán. Porque ¿quién era Jonatán? Hijo de Saúl, el rey de Israel. Entonces, por supuesto, este Jonatán, guerrero del ejército de Israel, que en la ausencia de Saúl, su padre, era a Jonatán al que le iba a corresponder ocupar el trono. Y ya vamos agarrando el sabor de este mensaje, porque es muy bueno. Escuchen. Jonatán era el que en la ausencia de su padre, Saúl, era el que le correspondía ocupar el trono. Pero debido a la perturbación que sentía Saúl por el espíritu malo, mandan a llamar a David. ¿Casualidad? ¿Usted cree que haya sido casualidad? Por supuesto que no. No fue casualidad. Es que cuando Dios tiene un propósito, porque Dios es Dios de propósito. Tú no eres una casualidad. Yo no soy una casualidad. Es un propósito. Tú eres y tienes una vida con propósito. Eres un joven con propósito. Eres una mujer con propósito. Eres un hombre con propósito de Dios. Y entonces mandan a llamar a David. Y David llega tocando el arpa. Y era la forma en que el espíritu malo y el tormento que tenía Saúl se apaciguaba cuando David comenzaba a tocar el arpa. Desde allí se deja ver el respaldo de Dios en la vida de su siervo David. Y entonces allí David conoce a Jonatán, hijo de Saúl. Y Jonatán comienza a ver el comportamiento de David. Y eso es maravilloso. Porque es Dios que nos pone en gracia. Así como puso en gracia a Daniel en Babilonia. Así como puso en gracia a José en Egipto. Así Dios pone en gracia a sus hijos que les son fieles y que guardan su palabra. Y era precisamente lo que hacía David. Jonatán comienza a ver el respaldo, ese respaldo de Dios en la vida de David. Y más cuando llegan a encontrarse con aquel paladín llamado Goliat, cuando mantuvo al pueblo de Israel junto con su rey Saúl por 40 días atemorizados. Ninguno se atrevía a enfrentarse a Goliat. Entonces, cuando Goliat dice y ofende a Dios, porque ofender a Israel es ofender a Dios. Y cuando Goliat ofende al ejército de Israel, está ofendiendo a Dios. Porque quien se mete con Israel, se mete con Dios. Quien se mete con alguno de los que somos hijos de Dios, amamos a Dios y bendecimos a Israel, se mete con Dios. Y entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso para que ofenda de esa manera al ejército de Jehová? Entonces David, usted sabe la historia, estoy aceleradito para aprovechar el tiempo. Es importante hacer esto para que usted entienda y vea las características maravillosas que me van a servir a mí y te van a servir a ti de la vida de Jonatán y David. Entonces, David
se enfrenta al gigante. Y el gigante es derribado. David tuvo la valentía y Dios se glorificó. Posiblemente Dios se hubiese glorificado con otro, pero no había en otro la valentía que había en David. Porque Dios quiere hacer maravillas. Él es el Todopoderoso. Lo que pasa es que se necesitan que haya los David. Se necesitan que hayan esos hombres y esas mujeres valientes para que entonces se deje ver el gran poder de Dios. Una pausa más para saludar a nuestra hermana Miriam, nuestro hermano Robert Ramos, Luis Camacho, José Calderón y a todos los que están allí en este momento asistiendo a este video. Recuerden, pueden dejar su comentario, seguir compartiendo el video para que la bendición de Dios se siga extendiendo. Continuamos entonces, estamos leyendo Primera de Samuel, el capítulo 20, donde habla de la amistad de David y Jonatán. Fue notorio, eso impactó a todo Israel, que David se enfrentara al gigante Goliat y lo venciera. Y esto produjo admiración a David, porque era notorio el respaldo de Dios para con él. Ahora, Jonatán, por supuesto, no escapó de esos, sino que él mantuvo ese respeto y esa admiración también hacia David. Y David, por supuesto, que se sentía bien, todo en armonía, todo en paz. Pero entonces llegó el día cuando vienen de una gran victoria y aquellas mujeres que danzaban recibiendo a los soldados, al rey, entonces exclaman diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Bastó eso. Bastó eso. Digan, bastó eso. Bastó eso para que ahí las cosas, de allí en adelante, las cosas ya no marcharon igual. Por esas declaraciones. Porque cuando David escuchó eso, pero David ni pendiente, tranquilo. Porque David tenía características de Dios, un hombre humilde, igual que usted, humilde. Así igual que usted, humilde, igual que usted, así era David. Y él ni pendiente. Pero cuando Saúl escucha eso, se llena de envidia, de celos. Vea usted el daño que ocasiona el celo en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, en la iglesia. El celo es un principado terrible y que el Señor reprenda a ese pájaro. Cuando entra el celo, allí comenzó la destrucción. Allí comenzó la tragedia. Porque entonces ya Saúl comienza a celar a David. Sin embargo, el hijo de Saúl, Jonatán, mantiene aquel apego a David, porque eran no las palabras de David las que hablaban, eran los hechos de David lo que hablaba, porque David era rey, ya estaba ungido por Jehová como rey, y no llegó al palacio como rey, llegó como un servidor para el rey, siendo él mismo rey. Vean la humildad de David. David, siendo otro, se hubiese negado a tocar el arpa para Saúl, porque David hubiera dicho: no,
Yo soy un papaupa, yo soy el rey. ¿Cómo yo, siendo rey ungido, voy a tocar el arpa para Saúl? No, 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 yo no puedo hacer eso. No. David, por eso le dije que David era tan humilde, igual que ustedes. Igual de humilde. Y él tranquilo servía con amor. Tranquilo. Entonces, allí comenzó el celo de Saúl. Quería ya desaparecer a David. Y David seguía sirviendo. Seguía sirviendo. Entonces, en una oportunidad, agarró Saúl y le lanzó a David su lanza para traspasarlo, clavarlo en la pared. Y como Dios estaba con David, David pudo esquivar y no sufrió ningún daño. Y Saúl, me parece oír a Saúl diciéndole a David, te estaba probando para ver los reflejos de mi soldado David. Y quiso como que tapar eso, como que te estaba probando para ver. Mentira. No era que lo estaba probando. Era que lo quería clavar en la pared. Quería desaparecerlo. Eso que fue el mismo Saúl que mandó a llamar a David para que viniera al palacio y tocara para él. Ve lo que ocasiona la envidia, el celo. Como quien dice, yo quiero que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Yo quiero que Dios te use, pero no más que a mí. Yo quiero que te vaya bien, pero no por encima de mí. Tú tienes que estar descarriado. Porque solamente un descarriado piensa de esa manera. Porque es como en un trabajo. ¿Cuánta gente hacen alguna gestión para que algún compañero pueda ingresar a alguna empresa? Pero resulta que Dios puso en gracia a esa persona, a quien ese le ayudó para que llegase a la empresa. Pero Dios le plació ponerlo en gracia, pues. Y fue creciendo y fue creciendo. Entonces, ya esa persona que fue instrumento para que ese otro llegara acá a la empresa, ya comienza a sentir envidia porque Dios comienza a engrandecerlo. Y entonces ya comienza, en vez de alegrarse porque Dios está bendiciendo y engrandeciendo a ese que él mismo ayudó para que ingresara a la empresa, ahora comienza a sentir envidia. Porque dice, bueno, es que yo te ayudé para que tú entraras a la empresa a trabajar y yo quería que te fuera bien, pero nunca quise que fueras mejor que yo. Tú estás endemoniado. ¿Aló? ¿Hay alguien con vida por ahí? Bueno, saludo a nuestro hermano César Vallenilla, a nuestra hermana Francesca Rincones, Fagni Brito, Natalie Morillo, nuestro hermano Julio Medina y a todos los que se siguen conectando, asistiendo a este video, a todos los que también están compartiendo para que esta palabra siga llegando a muchos corazones. Entonces, mis amados, fue ese celo lo que llevó esos, y lo que trajo esos momentos tensos, bastante tensos en el palacio. Jonatán está allí. No se olvide de Jonatán. No se olvide de él. Jonatán está allí viendo toda esa situación. Y es hijo nada más y nada menos que de Saúl, el rey, el que quiere matar a David. Pero Jonatán, él no es ciego. Él tiene su vista buena. Jonatán tiene sus 5 sentidos. Y él sabe que David está haciendo lo correcto. Y sabe, porque él mismo lo vio, sabe el respaldo de Dios que tiene David. Pero ahora su padre es enemigo de David. Una cosa bastante complicada, ¿no creen ustedes? ¿Qué creen ustedes?
Jonatán no estaba viviendo una situación muy fácil. Saludo a nuestra hermana Milady Jimón, que también está allí, reportándose, que está allí asistiendo y recibiendo la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Mis amados, Jonatán está viendo que David no está haciendo las cosas malas. Jonatán está viendo que David está haciendo lo correcto. Jonatán está viendo que David tiene el respaldo de Dios. Pero su padre, el que lo engendró, el que aparte, cuando ya no esté su padre, era él, o es él el que tiene que ocupar el trono. ¡Qué situación tan difícil! ¡Qué situación tan difícil! Ahora Jonatán no tenía que dejarse llevar por el sentimentalismo hacia su padre. Es mi padre. Es mi padre el que me engendró. Aparte, después de él yo voy a ocupar el trono. Él no se dejó llevar por eso. Él se dejó llevar por lo correcto. Y es lo que nos cuesta a nosotros muchas veces. Porque Jonatán veía que era injusto que su padre, Saúl, sintiera envidia y celo por David. Cuando más bien Saúl tenía que alegrarse por el respaldo de David y el servicio de David. Yo no sé cuántos están siendo víctimas del espíritu de Saúl. Tenga cuidado, no vaya a ser que el que está viendo este video es uno de esos. No estoy diciendo usted, sino el que está viendo el video. Tengan el espíritu de Saúl. ¿Cuántos se detienen aquí en este video y dicen, ay Dios mío, ahí está el hermano Ramón predicando? ¿Será que le doy y me gusta o lo comparto? Y están allí, pero no lo hacen. Imagínense que accidentalmente le dieran me gusta. Mi Dios. Pero que Dios nos ayude a todos. Saludo a nuestra hermana Natalia Marín, nuestra hermana Marbelis, nuestra hermana Gabrielis Márquez, Mari Vera, y a todos los que están allí y siguen compartiendo y permanecen allí asistiendo a esta transmisión. Mis amados, cosa difícil para Jonatán. Me imagino cuánto sufrió Jonatán viendo que su padre quería matar a David. Todo por celo, por envidia, cuando tenía a Saúl que alegrarse. Escuche, cuando alguien, algún hermano, algún familiar, algún conocido, le cuente a usted algún logro y usted se sienta triste, mire, vaya y reconcíliase con Dios y pídale mucho a Dios en oración que lo ayude. Lo voy a repetir. Si algún hermano, si algún familiar, algún conocido suyo viene y comparte con usted y le dice de algún logro que ha tenido, y cuando él le declara ese logro, usted se siente triste o se enoja, tú estás descarriado. Estás descarriado. Porque tú no puedes sentirte triste por el logro de tu hermano. O porque Dios está usando a tu hermano. O porque lo ha prosperado económicamente. No puedes sentirte triste. Ni puedes enojarte. Porque no es lo que nos enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es a gozarnos con el que se goza y a llorar con los que lloran. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el espíritu de Kiko. ¿Sabe usted cuál es el espíritu de Kiko? Que cuando ve que alguien está haciendo una cosa,
Y entonces ya él quiere hacerlo mejor. Alguien obtiene una cosa, se compró un teléfono, viene el espíritu de Kiko, yo me voy a comprar uno mejor. Alguien se compró un carrito con tanto esfuerzo, un carrito viejo, con tanto esfuerzo se compró el carrito, y vienen los que tienen el espíritu de Kiko y dicen, no, yo me voy a comprar uno mejor. Alguien está haciendo algo y le va bien, viene el espíritu de Kiko y dice, yo lo voy a hacer también y me va a ir mejor. Tú estás descarriado 80 millones de veces. Porque no es característica de un verdadero cristiano. Mirando Jonatán toda esta situación. Saludo a nuestro hermano Alfredo Aguilera y nuestra hermana Yoseida Simoza. Escuche, mirando Jonatán toda esta situación. Y aquí sí vamos a entrar ya para ir concluyendo este mensaje. Ojalá ustedes estén entendiendo y estén agarrando, guardando en su mente y su corazón esta palabra. Yo me estoy saboreando, Dios me está hablando a mí. Y estoy seguro que usted también. Vea, ¿dónde fue que iniciamos leyendo? ¿Dónde fue que iniciamos leyendo? Primera de Samuel, capítulo 20, versículo número 16. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba. Vea lo lindo de esto. Usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Versículo 17 dice que Jonatán amaba a David. Jonatán amaba a David. Pero si el padre de Jonatán quería matar a David, si Saúl o si David para Saúl era su enemigo, y aparte era Jonatán el que después de Saúl, por la ley, tenía que ocupar el trono de Saúl. Pero Jonatán era tan temeroso a Jehová, y Jonatán era tan correcto en sus cosas. Ojalá todos los que están asistiendo a este video sean así, hombres y mujeres correctos. No perfectos, no perfectos, pero sí que nos esforcemos a hacer lo que es correcto, lo que es justo y agradable delante de Dios. No tengamos como excusa todo el tiempo, yo no soy perfecto, yo no soy perfecto. El único perfecto es Dios, el único perfecto es Dios. Es verdad, pero yo no puedo utilizar eso como pretexto para siempre estar haciendo lo malo. Porque el peligro no es que tú tropieces. El peligro es que te encariñes con la piedra. Pescaste. Cometiste un error. Corrígelo. Vamos para adelante. Pero no podemos estar todo el tiempo en lo mismo. Y ponga la cara que quieran. Y sonríanse. Que Cristo le ama mucho. Saludos a nuestra hermana María Marín. A todos los hermanos que siguen conectándose, dejando su comentario y compartiendo el video. Me gusta mucho el versículo 17. Jonatán pone a jurar a David porque le amaba. Y vea lo que añade el verso 17, parte final, vea lo que dice. Pues le amaba como a sí mismo. Como a sí mismo. Eso es compasión. Esa es una verdadera amistad. Yo oigo, ¿yo qué? Yo oigo decir a mucha gente, no hay amigos. En este mundo no hay amigos. El único amigo es Jesucristo. Bueno, ellos sabrán por qué lo dicen. Pero yo entiendo por la Biblia, que sí hay amigos. Sí hay verdaderos amigos. Y aquí está uno, Jonatán, verdadero amigo. Que si él se hubiese dejado llevar por un sentimiento por su padre, hubiese eliminado, hubiese aborrecido a David. Pero Jonatán entendió
que lo que estaba haciendo Saúl, aunque era rey, aunque era su padre, y aunque él mismo, Jonatán, sería el que ocuparía el trono, él sabía que lo que estaba haciendo Saúl no estaba bien, no estaba correcto. Es decir, que sobre todas las cosas, sobre el amor al padre, Saúl, sobre el amor de ocupar el trono, sobre todas esas cosas, Jonatán tenía de primero al Señor Jehová. ¡Aleluya! ¿Cómo me gusta esto, Dios mío? Es lo que hace falta. Hoy en día, mucho Jonatán. Es lo que hace falta hoy en día, mucho Jonatán. Digan gloria a Dios los Jonatán, por favor. Saludo a nuestro hermano Scarlett, Ángel Cortés. Allí también asistí a este video. Gracias a todos por su comentario. Gracias a todos por ser fieles colaboradores. Colaboradores no de Ramón Granado, sino colaboradores de la verdad de Cristo. Que ustedes están utilizando sus redes para expandir la palabra, compartiendo este video, dejando el comentario. Y usted va a recibir su bendición. Porque usted no me está apoyando a mí. Usted está utilizando este medio para predicar, para evangelizar. Mientras muchos usan este medio para crear contenido porno, contenido que es basura, que no edifica para nada. Nosotros, la iglesia, estamos utilizando esta herramienta, esta plataforma, para lo que sí es provechoso, para lo que sí edifica. Así que háganlo con amor, háganlo. Infelizmente hay muchos que desean hacerlo, pero no lo hacen porque tienen miedo. Porque hay gente que está pendiente de qué es lo que hace o qué es lo que dice. No para apoyar, no para poner la mano a favor, sino para criticar, para señalar. Pero que el Señor Jehová a cada uno le pague conforme a sus obras. Y que tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Cristo viene, iglesia amada, en cualquier momento. Entonces, estamos ¿con quién? Con David y con Jonatán. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Eso es tener compasión. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque sintió compasión. Cuando vio a las grandes multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Porque vio a María llorando y tuvo compasión. ¿Qué es eso? Él sintió el dolor que en ese momento estaba sintiendo María y por eso resucitó a Lázaro. ¿Por qué resucitó al hijo de aquella viuda en la ciudad de Naín? Dice la Biblia que cuando vio a la viuda llorando, sintió compasión y resucitó a su hijo. Porque Jesús se puso en los zapatos de esa mujer y sintió el dolor que ella estaba sintiendo. Si nosotros hoy nos pusiéramos en los zapatos del hermano, si nosotros hoy tuviésemos empatía y consideráramos el dolor, la situación de mi prójimo, no hubiese este desastre que hay hoy en día. Cada quien jalando para su lado, cada quien usando el asadón, solo jalando para mí, para mí, para mí, para mí. Y lo demás no me importa. Que cada quien vea cómo hagan. Eso no es lo que enseña la Biblia. Si tú eres de los que únicamente te gusta usar la pala y no usas el asadón, tú tienes que estar descarriado unas, no muchas, pero sí unas 100 veces. Queridos hermanos, tener empatía. Por eso Pablo dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino primeramente por el bien de los demás. ¿Sabe lo que es eso? No herir al otro. ¿Por qué? Porque yo no le voy a hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Por eso debo respetar, porque quiero que me respeten a mí. Por eso debo ayudar, porque quiero que me ayuden a mí. Por eso tengo que entender a la gente, porque quiero que también me entiendan a mí. Por eso el que está haciendo lo malo, debo corregirlo, debo hablarle. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Estoy en esta tierra tan corrupta, tan malvada. Y mañana puedo ser yo el que esté enredado. Mañana puedo ser yo el que cometa alguna falta. Y quiero que así como yo lo estoy haciendo, lo hagan conmigo. Que me hablen, que me aconsejen, que me reprendan, que me den hasta una trompada si quieren. Pero yo sé que es para mi bien, para que yo entre en sí y mi alma no se pierda. Entonces, vean esto, qué maravilloso. Jonatán, capítulo 20. Tenga su Biblia allí, se está leyendo conmigo. Capítulo 20. Saludo a Judy Ángela en sintonía, qué bueno. Saludo a nuestra hermana Naomi. Saludos para nuestra hermana Indy, también allí asistiendo, qué bueno. Gracias por sus comentarios y sigan compartiendo el video para que sigan aportando para el reino de los cielos. Que muchos vean y oigan la predicación del Evangelio. Versículo 1, capítulo 20 de Primera de Samuel. Después David huyó. Huyó David porque ya no pudo estar más con Saúl. Tuvo que huir. Porque si se queda, ¿qué hubiese hecho Saúl? Lo mata. ¿Y por qué le iba a matar? ¿Porque había hecho algo malo David? No. Por envidia, por celo. Porque Saúl no quería que su trono nadie se lo quitara. Él se adueñó del trono. Y tuvo celo de David. David tuvo que huir. Y dice el versículo 1 que David vino a Jonatán. ¡Qué maravilloso! Vea la confianza que le transmitía Jonatán a David. Por eso yo digo, si hay verdaderos amigos, yo no sé en qué parte del mundo, pero sí los hay, en quien uno pueda confiar, con quien uno pueda hablar. ¿Por qué Jonatán confiaba tanto en David? ¿Por qué Jonatán quiso la amistad de David? Porque vio los frutos de David y porque vio el respaldo de Dios que tenía David. Jonatán no era cualquier tonto. David tampoco. O sea que tú ves los frutos de la persona, ves la madurez de la persona, ves la seriedad de la persona, ves lo espiritual que es la persona. Y entonces tú puedes confiarle algo. Puedes hablar con él. Puedes contar con él. La Biblia dice que sí hay amigos. Porque ese amigo es temeroso a Dios. Y si teme a Dios y si ama a Dios, también te va a amar a ti. Esos son los amigos que necesitamos. No los que dicen ser amigos hoy. Los que les brindan la cerveza. Los que cuando no tienen para la droga, tranquilo, tú eres mi amigo. Le dicen, tú eres mi pana. Yo te doy para que compre la droga. No, ese es tu enemigo, ese no es amigo. Tú eres mi amigo, el que te tapa tu adulterio. No, tú eres amigo mío, tranquilo. Yo sé que tú eres casado y tienes algo con otra vieja por allí, pero tranquilo, tú eres mi amigo. Yo callado, yo soy una tumba. Yo jamás le voy a decir a tu esposa que tú le estás montando cacho. Ese no es tu amigo, ese es el diablo. Porque si fuera tu amigo te reprendiera. No, yo soy tu amigo, el que hace la segunda,
el que le lleva los recados y los regalitos a la noviecita, el que lleva los regalitos al amante. No, ese no es tu amigo, ese es tu enemigo. Tu verdadero amigo te dice la verdad aunque te duela. Tu verdadero amigo te reprende cuando estás haciendo lo malo. Ese es tu amigo. Y aquí Jonatán veía que David estaba haciendo lo correcto. Por eso David vino a él. Vea, David está huyendo ¿de quién? Correcto, de Saúl. ¿Y quién es el padre de Jonatán? Saúl. Y cuando David huye de Saúl, va a encontrarse con Jonatán. A cualquiera, mire, si hubiese sido uno de nosotros, nos da miedo. Nos da miedo. Imagínese. ¿Qué hubiese pensado? No, este mínimo ya le dijo a Saúl que yo me voy a encontrar con él en tal lugar y ya eso me deben estar esperando con unos cuantos soldados armados. Eso me van a poner como un colador. No, David tenía tanta confianza en Jonatán porque Jonatán se la había ganado. Vino David a Jonatán y le dijo, vea lo que le dijo. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? Mire, yo le digo esto y yo siento como el dolor que tenía David en su corazón en ese momento. Me imagino el llanto, las lágrimas, con que David le pregunta a Jonatán, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que me quiera matar? ¿Qué es lo malo que yo he hecho para que tu padre me quiera matar? Oh, mis amados, qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Me parece y siento el dolor que sentía David en ese momento. Me traslado a ese momento. Siento el dolor de David. Porque que uno quiera hacer lo correcto. Que uno quiera hacer lo bueno. Y hayan gente como Saúl. Eso duele demasiado. Cuando tú solamente estás haciendo lo correcto. Cuando tú solamente estás hablando la verdad y se ensañan contra ti y se levantan contra ti y te quieren eliminar y te quieren borrar del mapa, eso duele. Porque que uno esté haciendo lo incorrecto y que uno esté haciendo lo malo y que se levante contra uno, eso es diferente, porque la misma conciencia nos delata y uno sabe que ha hecho algo errado y uno sabe que ha hecho algo malo. Y como uno sabe que ha hecho algo malo, la misma conciencia nos dice que está bien hecho lo que me está pasando, porque nadie me mandó a robar, nadie me mandó a mentir, nadie me mandó a meterme con la mujer ajena. Bien hecho lo que me está pasando, bien hecho. Y uno entiende eso. Pero cuando uno solamente ha hecho lo bueno, lo correcto, hemos hablado la verdad y se ensañan contra uno, eso duele bastante. Como la mujer tsunamita, ¿se acuerdan de la tsunamita? La mujer tsunamita, ella no tenía hijo. Pero a Dios le plació darle un hijo. A Dios le dio la gana bendecirla. Y le dio un hijo. Y entonces el hijo se enfermó. Más tarde el hijo se murió. Y ella fue al profeta. Y cuando llega la tsunamita, se echa a los pies del profeta llorando. Y le dice, no le dije yo a mi señor que no hiciera burla de mí. Ella lloraba. Porque ella no había hecho nada malo. Ella ni siquiera le había pedido a Dios hijo. Ella tenía hijo porque a Dios le había placido darle un hijo. Ella no se lo pidió. Ella cuidó del hijo. Ella cuidó al profeta. Le hizo un cuarto al profeta.
hospedó al profeta, hizo lo correcto, hizo lo bueno, y ahora le vino un mal, y por eso ella estaba llorando y fue al profeta y le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué fue lo que yo hice para que me castigara de esa manera? Yo no he hecho nada malo. Y entonces tuvo Dios Todopoderoso que intervenir. Y fue a donde estaba el hijo. Usted conoce la historia. El profeta mandó al criado Yetzi y no pasó nada. Pero vino el profeta Eliseo y el niño resucitó. Porque ese es el asunto. Que Dios le da la razón al que tiene la razón. Y que Dios pelea por los que son inocentes. Bendito sea su nombre para siempre. Saludos especiales. Nuestra hermana Anaí González. Nuestra hermana Mayerlin Loroño. Y a todos los que se siguen conectando con nosotros. Nuestra hermana Camila. Sigan dejando sus comentarios y compartiendo este video. Vean acá, mis amados. Vamos terminando. Sonríanse. Versículo 2 del capítulo 20 de Primera de Samuel. Jonatán y David. Versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera. Vea lo que le responde Jonatán. Oh, esto es maravilloso, hermano. Vea. Ojalá usted esté leyendo conmigo porque yo me estoy saboreando esto. Me lo estoy saboreando. Me lo estoy saboreando. Ojalá que usted, igual que yo. Vea la respuesta de Jonatán. Versículo 2. Jonatán le dijo, en ninguna manera, no morirás. Vea que estaba totalmente contrario a su padre. A su padre. Cuando Jonatán, si se hubiese dejado llevar por ese sentimiento, hubiese matado a David. Porque David no era ni siquiera de su propia sangre. No era ni siquiera primo lejano. Lo hubiese matado para quedar bien con el padre, Saúl. Y Jonatán asegurar la silla, el trono del reino de Israel. Pero no lo hizo. Porque Jonatán temía a Dios. Yo no sé, yo cada vez que leo esta historia y veo la muerte de Jonatán, cómo murió Jonatán. Y a veces uno dice, ¿por qué tuvo que morir ese hombre? Un hombre tan justo, un hombre tan correcto, un hombre tan temeroso. ¿Por qué tiene que morir esa gente? Parece que a veces al malo como que le va bien y al bueno como que le va mal. ¿Será que Dios es injusto? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que Dios hace como Él quiere. Pero Israel perdió un gran hombre, a Jonatán, cuando murió. ¿Pero por qué murió? Si él se mantuvo haciendo lo correcto. Por el pecado de su padre. Porque a veces mucha gente piensa que está pecando y dice, bueno, pero yo soy el que estoy pecando. Yo soy el que estoy haciendo las cosas malas. Yo no le digo a nadie que lo haga. Yo soy el que estoy pecando. Yo le voy a dar cuenta a Dios. No, no es así. Porque nosotros algún vínculo tenemos con alguien. Por ejemplo, un hijo que diga, mi vida es mi vida. Yo sé que estoy haciendo las cosas malas, pero yo le voy a dar cuenta a Dios. No, tú no estás haciendo lo malo. Y no solamente las consecuencias son para ti, sino para la gente con la cual tú estás vinculada. Porque mientras tú estás haciendo lo malo, mientras tú estás pecando, aunque esa vida tú digas que es tuya, y que con tu vida tú haces lo que te da la gana, y aunque tú digas que nadie se tiene que meter en tu vida, aunque tú digas todo eso, estás lastimando y le estás haciendo daño a una madre, y le estás haciendo daño a unos hermanos,
y le estás haciendo daño a unos sobrinos y le estás haciendo daño a todo tu vínculo familiar. Tú no puedes entender eso. O el jefe de una empresa está haciendo las cosas erradas, las cosas malas. Y dice, ustedes no lo hagan. Yo no le digo a ustedes que lo hagan. Mi vida es mi vida. Yo lo hago y yo le voy a dar cuenta a Dios. Yo soy el que le voy a dar cuenta a Dios. No. Igual está haciendo daño. Porque ese mal va a golpear también a todos los empleados, a toda la empresa. Porque el pecado es un cáncer. A una persona le detectan cáncer en la próstata, en un caballero. Y si eso no se ataca con tiempo, hace metástasis. Y todo el cuerpo es infectado por la enfermedad. Así es el pecado. Así es el pecado. Y Saúl estaba en pecado. Y aunque Jonatán no estaba cometiendo pecado, pagó también por el pecado del padre de Saúl. Por estar cerca de Saúl, él murió. Pero no era para que Jonatán, un hombre como él, muriera. No era para que muriera Jonatán, un hombrazo de Dios. No era para que muriera. Pero como estuvo allí, cerca del padre, y el padre estaba en pecado, toda la casa de Saúl fue una ruina, una miseria. Y Jonatán también murió, no porque él haya hecho lo malo, sino porque su padre hizo lo malo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Hay alguien con vida por allí? Saludos a Angie González desde Maracaibo, Venezuela. Gracias por estar ahí asistiendo el video. El problema es que yo digo que voy a terminar rápido y me extiendo. Perdónenme, de verdad, perdónenme, discúlpenme por encadenarme tanto, pero es que me apasiona tanto hablar de Cristo. Mis queridos hermanos, vea lo que dice Jonatán. En ninguna manera, no morirás. Estoy leyendo el verso 2. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre? Alabado sea Dios. Tuvimos un pequeño asunto por allí, pero ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, estamos de regreso, estamos de regreso, estamos de regreso, estamos de regreso. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Entonces, vea lo que le dice Jonatán. Ahí está, no sé, esta persona que dice que es bueno escuchar la palabra de Dios, pero no puedo decir. Es Luis, pero lo que antecede Luis, no sé. Luis Real. Mirta Lira de Lugo. Saludos. Gracias por estar allí acompañando. José González dice, aleluya. Saludos, José. Entonces, versículo 3. Dice, verso 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte, dice David. Y Jonatán le responde, verso 4. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Oh, maravilloso. Qué lindo. Lo que deseare tu alma, yo lo voy a hacer. Qué hombre de Dios este Jonatán. Yo he oído muy pocas predicaciones de Jonatán. Todo el mundo predica de David, de muchos hombres de Dios. Pero parece que muchos predicadores han olvidado a Jonatán. Y Jonatán nos deja una maravillosa enseñanza. ¿No creen ustedes? ¿Qué creen ustedes?
¿Ustedes están aprendiendo algo? ¿Están recibiendo algo de Dios esta noche? Yo creo que sí, porque yo estoy recibiendo. Versículo 5. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Vea, Jonatán claramente le hablaba a David. Y entonces, allí estaba Jonatán haciendo lo que tenía que hacer con tal de librar de la muerte a David, que era enemigo de su padre. No porque David consideraba a Saúl como enemigo. No porque David consideraba a Saúl como su enemigo. Era Saúl el que tenía a David como su enemigo. Versículo 6 dice David: si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, está bien, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Qué lindo esto. Y si hay maldad en mí, mátame tú. Vea lo que le dice David. Aleluya. Esto es maravilloso. David le dice a Jonatán cómo iban a hacer las cosas para él ser librado. Y antes de despedirse David de Jonatán le dice acá: y si hay maldad en mí, o sea, Jonatán, si tú crees que yo he venido haciendo las cosas malas, Jonatán, si tú crees que yo hice lo incorrecto, si tú crees que yo dije lo que no tenía que decir, si tú crees que yo hice lo que no tenía que hacer, mátame tú entonces, mi Dios del cielo. Eso le dijo David: mátame tú, si tú ves en mí alguna maldad. Y sigue diciendo la escritura: pues, le dijo David, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, vea la respuesta de Jonatán, le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Vea lo que es un hombre correcto, una verdadera amistad. Yo le pregunto a ustedes que están asistiendo, ¿ustedes tienen algún amigo como Jonatán? ¿Ustedes conocen a alguien como Jonatán? ¿Tienen algún amigo? ¿Sí o no? Respondan pues. ¿Tienen algún amigo como Jonatán? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Entonces, dice el verso 10, dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea contigo. Vea cómo Jonatán le desea el bien a David. Jehová, el Dios de Israel, sea contigo. Y también le dice acá, sí, deseándole el bien, y le dice: sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti
para hacértelo saber. Pero si mi padre, versículo 13, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que vayas en paz, y esté Jehová contigo, y esté Jehová contigo, como estuvo. Vea la claridad de Jonatán. Vea lo que le dice. Oh, queridos, lea conmigo. Aquí tengo mi Biblia, la estoy leyendo. Versión Reina Valera 1960. Vea lo que le dice Jonatán. Le dice Jonatán a David. Le dice ¿qué? Le dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviare para que te vaya en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Jonatán está diciendo, y esté Jehová contigo. O sea, te vaya bien, te bendiga Dios, el Dios de Israel te bendiga, y que esté contigo, así como estuvo con mi padre. O sea que Jonatán estaba claro que ya Jehová no estaba con su padre. Su padre seguía siendo el rey. Su padre seguía ocupando el trono. Pero ya Dios no estaba con él. Y Jonatán estaba claro con eso. Cualquiera no acepta eso. No, ese es mi padre. Ese es mi padre. Ese es el que me ha criado. Ese es el que me ha dado todo. A él fue el que Dios usó para que yo fuera lo que soy hoy. Y yo tengo que estar apoyándolo. Yo tengo que defenderlo. Y yo tengo... No. No hizo eso Jonatán. No hizo eso Jonatán. Jonatán le dijo a David, Jehová esté contigo, porque él miró los frutos de David. Y él sabía que Jehová tenía que estar con David, porque los hechos hablaban por sí solos. Y le dijo Jonatán, Jehová esté contigo, como en algún día estuvo con mi padre, pero que ahora no está con mi padre. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Sí o no? ¿Entendieron eso? Y ya voy a terminar, porque esto está peligroso. Vea lo que dice. Vea lo que dice acá. Verso 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Vea Jonatán. Le dice, y si yo quedo vivo, porque Jonatán sabía que los días de su padre estaban cortados o estaban contados, porque había venido haciendo las cosas malas. Primero desobedece a Jehová, después manda a matar a los sacerdotes que ministraban las cosas santas. O sea que Saúl iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Primero desobedece a Dios, no mata a Amalek, después manda a matar a los sacerdotes. Se deshizo de los sacerdotes, porque los sacerdotes para Saúl eran un estorbo, y no le convenía tener a los sacerdotes, porque eran hombres que Dios había preparado, santos, y Saúl los mandó a eliminar a todos. Y por último, ¿qué hizo Saúl? Que fue como la gota que rebosó el vaso. ¿Qué fue lo último que hizo Saúl? Mandó o fue a consultar a una bruja. O sea que él, Saúl, cuando empezó, porque empezó bien, pero terminó mal. Cuando Saúl empezó, mandó a matar a todos los adivinos, porque tenía el celo de Dios. Tenía celo por la verdad. Y mandó a eliminar a todos los adivinos, a los brujos. Y hablaba en contra de eso. Y después, cuando empezó Saúl a hacer lo malo, terminó consultando a una bruja. Por eso dice la Biblia que tuvo que disfrazarse
para que la bruja no lo reconociera que era Saúl. O sea que lo que él tanto reprendió y atacó al principio, después él mismo terminó haciéndolo. ¡Qué cosa terrible! Y esa fue la gota que rebosó el vaso. Y Jonatán sabía todo eso. Infelizmente Jonatán, ¿cómo murió? Y sin embargo él le dice aquí a David, y si yo quedo vivo de todo esto, ten misericordia de mí. Porque sabía Jonatán que David iba a recibir una gran bendición. Sabía Jonatán que David iba a ser honrado por Jehová, porque David estaba haciendo lo correcto. Por eso él le dice a David, si yo quedo vivo, porque Jonatán como que sabía que su padre iba a morir por las cosas terribles que había hecho contra el Dios del cielo. Pero le dice Jonatán a David, pero si yo quedo vivo, ten misericordia de mí. Aquí lo dice en el versículo 15. Ten misericordia de mí para que yo no muera. Verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Jonatán sabía que Dios iba a cortar a todos los enemigos de David, porque era evidente el respaldo de Dios para con su siervo David. Y aunque sabía que era su propio padre uno de los enemigos de David, qué cosa terrible. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque que hubiese sido otro cualquiera, no hay problema. Pero era el rey Saúl y su propio padre. Eso sí es ser cristiano verdadero. No como los cristianos de hoy. No estoy diciendo usted, sino los que no están asistiendo a este video. No estoy diciendo ustedes. Estoy hablando de los que no están viendo este video. No piensan así como Jonatán. Dicen, no. Yo no puedo meterme allí, yo no me meto ahí, yo no me meto allí, yo mejor me quedo callado. Yo mejor no, hombre, no. No. La Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Lo que está escrito, para que lo obedezcamos y ya. Y ya, se acabó. Eso es lo que quiere Dios. Obediencia y no sacrificio. Eso es lo que quiere el Señor. Fíjense acá. Versículo número 16, donde iniciamos y donde vamos a terminar. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sería que Jonatán amaba a Saúl, a su padre? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Respondan pues. ¿Qué creen ustedes? Jonatán. ¿Será que Jonatán amaba o no a su padre? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes aman a su padre? Los que tienen a su padre vivo, ¿ustedes le aman? Fíjese, yo amo a mi padre. Mi padre no es cristiano. Mi padre no es cristiano. A él le gusta tomarse su cerveza. A él le gusta tomarse su botella de alcohol. Pero yo lo amo. Pero eso no quiere decir que porque yo lo amo, yo le voy a comprar una botella de ron. Porque él se siente feliz cuando está tomando. Él se siente feliz. Pero yo sé que eso está mal, lo que está haciendo. Y yo sé que eso va a traer destrucción para su vida. Pero yo igual lo amo.
Pero no quiere decir que porque lo amo, yo le voy a decir, te felicito, papá. Bueno, porque yo lo amo, yo le voy a decir, bueno, papá, a mí lo que me interesa es verte feliz. Tú eres mi papá, yo te amo. Y a mí lo que me interesa es verte feliz. Si tú eres feliz tomando, aquí tienes. Te traje 3 botellas de Blanco 1. Dale. Está endemoniado él y estoy endemoniado yo también. Porque el verdadero amor es que aunque yo sé que mi padre es feliz tomando, pero como yo lo amo, yo sé que eso le está haciendo daño y a futuro va a ser peor el daño y la tragedia que va a ocurrir en su vida producto al alcohol, aunque él es feliz tomando. Pero eso no quiere decir que yo tengo que, porque lo amo, bueno, papá, yo tengo que respetar a mi papá porque ese es mi papá, yo no me meto ahí, que él siga tomando. Tú quieres tomar, bueno, toma pues, tranquilo, no pasa nada. Tú eres feliz así, échale pichón. No, Jonatán amaba a Saúl porque era su padre. Pero él no estaba de acuerdo con lo que Saúl, su padre, estaba haciendo. Y por eso prefirió rebelarse contra su padre, porque ya su padre se había rebelado contra Dios. Porque eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Por ejemplo, Dios manda a los hijos que se sujeten a sus padres. Pero si esos padres están corrompidos y no se sujetan a Dios, esos hijos, por la Biblia, tienen el permiso de rebelarse contra sus padres, porque esos padres no están sujetos a Dios. La esposa, sonríense las esposas, tienen que sujetarse a sus maridos. Pero si ese marido es un sinvergüenza, si ese marido es más malo que Caín y Beelzebú, la mujer, por la Biblia, puede rebelarse contra ese marido y no sujetarse al marido, porque el marido no se está sujetando a Dios. Lo mismo pasa en el caso del rey o en una congregación. La oveja tiene que sujetarse a un pastor. Es lo que enseña la Biblia. Pero si ese pastor se rebeló contra Dios, se rebeló contra la doctrina, está haciendo totalmente lo opuesto a lo que enseña la Biblia, entonces estas ovejas tienen por la Biblia toda la libertad de rebelarse contra ese pastor, porque ese pastor ya se rebeló contra Jehová. Jonatán aquí se está rebelando contra Saúl, porque Saúl se había rebelado contra Jehová, el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y aquí está Jonatán en lo correcto, apoyando lo correcto a David. Y dice, versículo 17, e hizo Jonatán jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y aquí, mis hermanos, y aquí finalizo. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Llegó una noticia muy dolorosa a David. ¿Qué fue la noticia que llegó a David? Dice acá que le informan a David que Jonatán y Saúl han muerto. Y el verso 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. No era para que Jonatán muriera, pero el pecado de Saúl arropó también a Jonatán. Y dijo David, versículo 18, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Allí lloró. Tremendamente lloró David
por la muerte de Jonatán, porque sabía la clase de hombre que era Jonatán. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude. Porque estos tiempos son bastante peligrosos. Es bastante terrible ver toda la situación que hoy enfrenta. No me refiero a una iglesia o una congregación. Yo me refiero universal, la iglesia universal. O sea, en el mundo entero, la iglesia en general. Ojalá, esta palabra impactó mi vida. Yo les digo a todos ustedes, yo no preparo predicaciones, o no todo el tiempo, que yo diga, bueno, voy a hablar esto, voy a decir esto y esto. No. Solamente oro a Dios y le pido a Dios antes de iniciar alguna predicación. Y es el Espíritu de Dios el que me da la palabra para compartirla con el pueblo oyente. Quiero orar por los que están allí y desean aceptar a Cristo como Salvador. Solo repita conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Jesús, a perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.